¿Te vienes de viaje? Soy Estrella Sobrino, Community Manager para alojamientos rurales y creadora de la comunidad virtual Los Ruralistas, formada por más de 6.000 personas entre propietarios de casas rurales y fans del turismo rural. Pero es que además soy fan de descubrir pueblos con encanto y cada año me visito 5 pueblos de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. En este programa hablo de uno donde está la sede de la fábrica de miel de caña Nuestra Señora del Carmen, única en Europa. En el episodio de hoy, el protagonista es un pueblo que está a 7 kilómetros de donde se rodó una serie de tu infancia con la que lloraste en el último capítulo por la muerte de uno de sus protagonistas. Cuando lo visites, uno de los hashtags que tienes que utilizar es Asarquía. De un pueblo donde te tienes que hacer un selfie en su barrio mudéjar, donde los niños disfrutarán con el tren turístico de las 3 culturas y donde no puedes irte sin degustar migas, potaje y finalizar con arropía. ¿Sabes ya de qué pueblo te voy a hablar? Frigiliana. Si es el que estabas pensando, has acertado. Frigiliana se encuentra en una ubicación privilegiada, encontrándose el municipio dentro del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, en plena Sierra Tejeda, y a la vez apenas 5 minutos en coche de la costa nerjeña. Aunque los restos mejor conservados sean los de la época árabe, en Frigiliana encontramos pruebas de presencia humana en la prehistoria, concretamente en el período del Neolítico final, alrededor de 3.000 años antes de Cristo. No obstante, existen numerosos restos de asentamientos fenicios y romanos, época en la que aparece ya el nombre de la villa, derivado de un nombre propio romano, Frexinius, al que se le une el sufijo ana, que junto a un patronímico significa villa. El resultado final fue Frexinius Ana, y su traducción sería cortijo de Frexinius. Pero es la impronta árabe la que configura el nacimiento del pueblo en su concepción urbana a raíz de la alquería que data de los siglos IX y X. Frigiliana es posiblemente el pueblo asárquico que mejor ha conservado el legado árabe. Varios galardones avalan este hecho, como el de Embellecimiento de Pueblos de España en el 82 o el Premio Nacional de Pueblos Andaluces en el 88. Pasear por su casco antiguo morisco mudéjar es trasladarse a una época de esplendor, en el que todos sus habitantes se afanan por ofrecer lo mejor al visitante. Las casas y las calles se conservan como eran en época morisca, pulcras y blancas. Para conocer este pasado, la artesana Pilar García Millán hizo 12 murales que, situados por las calles del barrio alto, llevan la mano al visitante a este ilustre pasado. La serie de la que te hablaba al principio era Verano Azul. ¿Te acuerdas? Y Chanquete, el personaje que murió, viejo pescador que vivía en un barco varado en la tierra en lo alto de una cima llamado La Dorada. Sus únicos hobbies eran tocar el acordeón y pescar, hasta que un grupo de jóvenes irrumpen en su vida, siempre tratando de dar consejos a los pequeños de amor, amistad y buen comportamiento. ¿Lloraste cuando murió Chanquete? La calle real de Frigiliana es la arteria principal del casco histórico, de la que parten todas las calles, callejuelas y callejones que nos llevan al barrio Barto. En su recorrido encontraremos el ayuntamiento y la plaza de la iglesia y también calle El Zacatín, una de las más vistosas y emblemáticas. Solía darse el nombre de Zacatín a aquellas plazas o calles donde se vendía ropa. En el barrio Barto, otro de los puntos más pintorescos es el Callejón del Peñón, que nos llevará directamente a esta peña, a cuyo pie disfrutaremos de unas increíbles vistas de todo el pueblo, así como la vecina Costa de Nerja. ¿Y qué más puedes ver? Obligado es visitar el Ingenio. Hoy, como te comentaba, es la sede de la fábrica de miel de caña Nuestra Señora del Carmen,
única en Europa. Es uno de los lugares de mayor valor histórico y artístico del pueblo. Popularmente se le conoce como el Ingenio. Parte de la maquinaria de 1909 usada para la fabricación de la miel es utilizada aún hoy en día como uno de los juegos de calderas alimentadas por madera. También puedes ver la Fuente Vieja, la ermita del Eceomo, la iglesia San Antonio de Padua, el Torreón, el Jardín Botánico, la Casa del Apero, restos del castillo árabe. Un plan que te recomiendo que hagas. Visita una plantación de aguacates. Puedes reservarla en la web de Civitatis. Y si lo que te gusta es caminar por el campo, tienes varias rutas, algunas de ellas el Fuerte de 7 kilómetros y 4 horas de duración. De Frigiliana a El Acebuchal, unos 13 kilómetros, igualmente unas 4 horas de duración. Del Acebuchal hacia la Fábrica de la Luz, 6 kilómetros y duración 40 minutos. Y Los Cachorros, distancia 5 kilómetros y parte desde el centro de Frigiliana. Una curiosidad. Tiempo atrás tuvo una moneda local llamada asarco. A finales de los años 80, el malagueño Antonio Gámez Burgos, apasionado del período del Al-Ándalus, decidió crear una moneda, el asarco. Los primeros billetes se emitieron en 1988 y las primeras monedas en 1989. Así, a principios de la década de los 2000, los habitantes de la Sarquía se encontraron con euros, pesetas y asarcos. Ya que estás por la zona, te recomiendo que te acerques a visitar las cuevas de Nerja. En la web cuevadenerja.es tienes toda la información. Fiesta que no te puedes perder, sin duda, el Festival de las Tres Culturas, que se celebra a finales de agosto. Los visitantes descubren 3 grandes culturas, la cristiana, la musulmana y sefardí, a través de la comida, música, arte y las tradiciones ancestrales. Y después de un intenso día en Frigiliana, ¿dónde puedes dormir? Hay muchísimos alojamientos tanto en el pueblo como en la zona. Algunos de ellos, Casa Rural Los Naranjos, Cortijo Los Almendros, Cortijo Ricardo, Cortijo El Peñón. Y ahora te dejo descansando plácidamente. La próxima semana te llevo a otro pueblo si tú quieres. ¿Te vienes de viaje? Soy Estrella Sobrino, Community Manager para alojamientos rurales y creadora de la comunidad virtual Los Ruralistas, formada por más de 6.000 personas entre propietarios de casas rurales y fans del turismo rural. Pero es que además soy fan de descubrir pueblos con encanto y cada año me visito 5 pueblos de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. En este programa hablo de uno de ellos, porque se esconden verdaderas joyas que merecen ser visitadas por ti a lo largo y ancho de nuestro país. En el episodio de hoy, el protagonista es un pueblo donde se rodó una serie cuyos actores principales se llaman Natalia y Gonzalo. Un pueblo al que cuando vayas a visitar, si compartes algo en Instagram, el hashtag a utilizar es Asturias Paraíso Natural. Un pueblo donde te tienes que hacer un selfie en el mirador de San Roque y donde es obligatorio que visites el Muja. Y por supuesto, donde no puedes irte sin comer una sabrosa fabada y unos dulces casadielles. ¿Sabes ya de qué pueblo te estoy hablando? Efectivamente, si pensaste Lastre, acertaste. Lastres fue nombrado pueblo ejemplar en 2010. La Fundación Princesa de Asturias concede este premio al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresaliente. La serie que se rodó en Lastres fue la del Dr. Mateo
Y por cierto, hay una ruta basada en ella en la que verás las localizaciones. Lastres pertenece al concejo de Colunga. En el siglo XVI, un temporal destruyó las instalaciones portuarias de Lastres que no fueron restauradas hasta el siglo XIX. En 1809 fue atacada y saqueada durante la Guerra de la Independencia por el general francés Bonnet, puesto que era uno de los principales puertos de suministro de armamento ingleses para las tropas españolas. ¿Y qué puedes ver en este pueblo? Pues el mirador de San Roque, con unas vistas impresionantes, la capilla del Buen Suceso, la torre del reloj, que tiene 12 metros de altura y el reloj fue traído desde Londres, la iglesia de Santa María de Sábada, que es bien de interés cultural y donde además de los retablos te va a llamar la atención un crucifijo de madera muy realista, las callejuelas empedradas y en pendiente, consejo, vete con calzado cómodo, la ermita de San José, el puerto con sus barquitas de colores, la casa de los Robledo y casa de Don Pedro, y el faro, que está a 4 kilómetros. ¿Y qué otra cosa puedes ver? La playa de la Griega, que te va a llevar al yacimiento de ignitas, que si no sabes lo que es una ignita, es una huella fosilizada de un animal. Y si lo que te gusta es caminar por el campo, pues ponte el calzado adecuado y tienes para hacer la senda de Sales, la ruta Huellas de Dinosaurios, la ruta de los Misterios del Mar, la ruta del Manantial de Ovalla, la ruta del Sendero del Pienzu y acércate al Mirador del Fitu. Una curiosidad. Antiguamente, en Lastres se dedicaban a la pesca de ballenas y con el aceite de la grasa de las ballenas alumbraron durante años las lámparas de la Catedral de Oviedo. Como te comenté al principio, una visita obligada es el Muja. Hay reproducciones de dinosaurios, tanto en el exterior como en el interior. La visita mínimo se te va a ir 2 horas, a poco que hagas fotos, que los críos jueguen, que leas toda la información que hay por los carteles. Pero ya te digo que los niños se lo van a pasar bomba. Por cierto, este pasado 6 de abril celebró su 20 aniversario. Está ubicado en la Costa de los Dinosaurios. Así se conoce al sector litoral de Asturias entre Gijón y Ribadesella, donde se han encontrado numerosas huellas llamadas ignitas y también restos óseos tanto de dinosaurios como de otros reptiles jurásicos. A los niños, como te he comentado, les encanta ver las reproducciones de dinosaurios que hay tanto en el interior como en el exterior. Y en su web, museojurásicoasturias.com, tienes toda la información para organizar tu visita. Idea, ya que estás allí, aprovecha a visitar Ribadesella, Cangas de Onís, Villaviciosa, la capital de la manzana, la sidrería El Gaitero y Tazones, porque lo tienes muy muy cerquita de Lastres. La fiesta que te recomiendo que no te puedes perder es su fiesta de San Roque, que se celebra a mediados de agosto, con la quema del gigante. Y después de un día intenso en Lastres, ¿dónde puedes dormir? ¿Dónde puedes descansar? Te recomiendo Almenara Loft, en el mismo Lastres, con capacidad para 4 personas. Su dueña Rosana, además, tiene 2 alojamientos más, uno en Robledo de Chabela y otro en un pueblecito de Ávila. Puedes consultar cómo son sus alojamientos en su web almenaraloft.com. Y ahora te dejo descansando plácidamente. La próxima semana te llevo a otro pueblo si tú quieres.